escucha con ustedes el podcast Alcanzando Familias, el podcast de la familia. Saludos, bienvenidos, qué bueno saludarles al podcast Alcanzando Familia, un episodio más de nuestro programa, así que hoy seguimos con el tema el arte de ser padre. Realmente es un arte, es algo, una bendición de Dios. Tenemos un programa más sobre ese tema, un episodio más, son varias sesiones que vamos a estar viendo este tema. Así que bienvenidos, qué bueno saludarles y estamos contentos de poder una vez más estar en contacto con ustedes. Así es un placer poder estar de nuevo con ustedes a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y queremos hablar, como decía hace un momento mi esposo, sobre un tema muy importante que es formar el carácter de nuestros hijos. Así es. Para nosotros formar el carácter de nuestros hijos como padres, tenemos que llenarnos de mucha paciencia, amor, perseverancia, incluso hasta el perdón. Así es. Porque sabemos que nuestros hijos, cuando estamos formando el carácter de ellos, nos vamos a enfrentar a muchas situaciones en las cuales vamos a tener que desde la niñez, incluso hasta su etapa de adolescente, en su etapa de preadolescente, hasta en la etapa de la juventud, vamos a tener que tener mucha paciencia, perseverancia, amor, aprender a perdonarles, porque sabemos que nuestros hijos se van a equivocar, pero lo importante no es el equívoco o el error. Lo importante es cómo nosotros cultivamos un carácter en ellos con la capacidad de poderse levantar y salir adelante en la vida, cultivando caracteres fuertes desde la perspectiva correcta. Sí, exacto. Realmente una vez que nosotros tenemos hijos, que es una bendición, realmente tenemos un compromiso y hoy en día es muy necesario poder estar muy pendiente de ellos. Pero como este material en el cual estamos haciendo estas sesiones va por parte, hoy nos corresponde hablar formando el carácter de nuestros hijos. Que es la sesión 2 de la herramienta del arte de ser padre de Family Life. Exactamente, entonces vamos a estar viendo algunos aspectos muy importantes y necesarios. Realmente necesitamos padres muy comprometidos porque es a nosotros como padres el cual nos corresponde hacer esa labor muy importante. No es a los abuelos, no es a la nana, no es a diferentes miembros de nuestra familia, es a nosotros como padres el cual nos corresponde hacer esa labor. Así que vamos a iniciar con el primer aspecto que es sumamente importante. Mira, algo muy importante, hay una filosofía que hemos escuchado decir a muchos padres, y esta filosofía dice que debes descubrir con tus hijos lo que ellos quieren hacer. Debemos descubrir con nuestros hijos lo que ellos quieren hacer. Pero esa es una filosofía equivocada que nos lleva a ser padres que nos vamos a equivocar. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos no tienen que descubrir qué quieren hacer. Nuestros hijos deben crecer y deben formar su carácter basado en lo que nosotros como padres vamos a sembrar en ellos. Porque significa entonces que nosotros estaríamos basándonos en esta filosofía que dice, debes descubrir con tus hijos lo que ellos quieren hacer, entonces ahí no hay un rol de padre y de hijo, porque dice, descubre qué es lo que tus hijos quieren hacer con tus hijos, cuando debe ser lo contrario. Nuestros hijos deben crecer con una formación que debe ser inducida por los padres. Y uno de los aspectos importantes es formar el carácter por medio de la disciplina. Pero allí nos ponemos a pensar, hay que darle rejo a los muchachos, hay que darle palo a los muchachos. Cuando hablamos de disciplina, lo primero que viene a nuestra mente es que la vara, viene la corrección física. Sin embargo, a través de este taller, nosotros queremos comentarle a los padres, basándonos en este primer principio de formar el carácter por medio de la disciplina, que la disciplina no solamente es vara. La disciplina va asociado a cómo nosotros estamos formando el carácter de nuestros hijos. Es que cuando hablamos de disciplina, definitivamente, como tú decías, lo primero que viene a nuestra mente es el castigo físico. El castigo físico. Pero la Biblia nos habla de que el padre que ama al hijo lo corrige. Lo corrige. Asimismo, nuestro Dios es con nosotros. A veces nos cuesta la corrección que Dios nos hace, pero Él lo hace porque nos ama. Porque nos ama. Ahora bien,
como padres necesitamos ponernos de acuerdo Así es. en la forma en la cual vamos a disciplinar a nuestros hijos, porque muchas veces si el hijo está con la mamá en casa, la mamá le dice, cuando venga tu papá, Sí. le voy a decir, te vamos a corregir. Entonces se convierte el padre como el verdugo. el malo. Sí. Realmente no debería ser. Así es. Debería castigarlo a la mamá en el momento que y así sucesivamente. O sea, diferentes castigarlo aspectos. o corregirlo. Porque mira, en Exacto. este taller, lo interesante de este taller, que en la sesión 3 nosotros vamos a aprender o vamos a repasar, vamos a recibir la orientación de cuándo debemos corregir y disciplinar y cuándo debemos enseñar. Pero eso lo vamos a ver en el punto 3. Mira, vamos a irnos a la palabra de Dios, mi amor, antes de iniciar así en el tema. En 2 de Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. En este caso, ¿de quiénes nuestros hijos van a aprender? De los nosotros padres. Como padres, sí. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira qué interesante la palabra de Dios cuando hablamos de formar el carácter por medio de la disciplina. Y la palabra nos lleva entonces a entender que nosotros formamos el carácter a través de la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos, que les va a dar sabiduría cuando sean adultos. Por eso la Biblia dice que instruyamos al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Así es. Porque esa palabra va a quedar allí latente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a instruir al niño en la palabra de Dios para que él ame la palabra de Dios y no vea la palabra de Dios como el verdugo, como aquello que no lo deja ser una persona que aprenda tanto del amor de Dios, que vea la palabra de Dios como algo de agrado a su vida, algo que le ayuda a edificar? Entonces, la disciplina es una forma de discipulado, formando el carácter por medio de la disciplina. Es importante que nosotros pongamos límite a nuestros hijos. Las consecuencias, la disciplina, forman el carácter y dan seguridad. Así es. O sea, debemos enseñar a nuestros hijos en la forma o en este punto específico de formar a través de la disciplina, hacerle entender a nuestros hijos que las actitudes o aquellas cosas que ellos hacen o cometen van a tener consecuencias. Las incorrectas. Las incorrectas van a tener consecuencias, como las que hacen bien también van a tener Exacto. consecuencias positivas a su vida. Entonces, allí viene una pregunta: ¿cuándo disciplinamos? ¿Cuándo castigamos? Porque disciplinar no es lo mismo y castigar no es lo Sí, mismo. muchas veces hay que hacerlo quitándole lo que más le gusta. En este caso, lo que la juventud o nuestros hijos más les gusta ahora es las redes sociales, el teléfono, salir con los amigos. O sea, realmente no es fácil, sabemos que no es fácil, pero sí necesitamos castigar muchas veces físicamente y otras veces con lo que más les gusta, dependiendo las edades que ellos tengan. Sí, entonces cuando hablamos de disciplina es... en todo hogar y en toda casa deben haber reglas Exacto. que debemos Y hay cumplir. que cumplirlas. Y una de las bases principales para nosotros cultivar el carácter de nuestros hijos es enseñarles que nosotros a donde vayamos tenemos que caminar con reglas. No, y nuestros hijos, cuando ellos vayan creciendo, ellos van a ser el reflejo de nuestro hogar. Así es. Realmente. Entonces, cuando ya ellos se casen, estudien, avancen, ellos van a desarrollar, a mostrar lo que realmente aprendieron en casa. Así es. Y es así. Una cultura de disciplina es aquella en la que nosotros le decimos a nuestros hijos: hay reglas en la casa, hay reglas en la escuela, hay reglas en la sociedad, hay reglas cuando todas salgas a partes. manejar. En todas partes vamos a tener que manejarnos a través de reglas. Entonces la disciplina nos lleva a nosotros a no salirnos de las reglas. Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos disciplina? Enseñándole a ellos a que existen reglas dentro del hogar que tienen que respetarlas. ¿Cuándo llegamos al castigo? Cuando nosotros infringimos la disciplina. Así es. Porque entonces el castigo tiene una consecuencia, como por ejemplo
vamos a poner una infracción por exceso de velocidad. Yo sé que el manual dice que no debo exceder la velocidad y sé hasta dónde debo correr porque los letreros grandes están en la calle y nos dicen hasta dónde podemos excedernos. Esa es la regla. Yo me voy a mantener disciplinado para no pasar el kilometraje ahí establecido. Pero ¿qué pasa cuando me excedo y me veo un tránsito? Viene el castigo. Es la multa, es la consecuencia. Entonces, formemos el carácter de nuestros hijos a través de la disciplina, enseñándole que la disciplina siempre va a estar sujeta a una regla que tenemos que cumplir, a donde estemos, en el colegio, en la casa, en el hogar, en la sociedad. Así mismo es. Y el castigo, las consecuencias de haber infringido la disciplina. Reglas. Usted va a un hospital y dice hablar en voz baja. Así es. En todas partes hay reglas. Entonces, a veces en la casa como que queremos hacer todo un desorden y no debe ser. Hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que cumplir. Hay que apoyar, hay que estar pendiente de muchas cosas, entonces así es. Necesitamos aplicar disciplina. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos la disciplina en el hogar, es un hijo que le cuesta adaptarse a otros entornos. Le va a costar adaptarse a un comportamiento adecuado dentro de la iglesia, dentro de un cumpleaños, en un restaurante, le va a costar adaptarse incluso cuando sea adulto a un trabajo, porque simplemente no se acostumbró a trabajar en disciplina. Sí. No se acostumbró a trabajar en el cumplimiento de la ley. No, y mira que hablando, perdón, de los deportistas, usted puede ser muy buen deportista, en la rama que sea, pero si usted no es una persona disciplinada, así es, a su entrenador, a su jefe, usted está en problemas. Es más, usted puede ser el mejor deportista, usted dice, bueno, usted no acata órdenes, usted no tiene disciplina, mejor váyase para su casa. Entonces este tema de la disciplina, en este caso enfocándolo a los hijos, es muy profundo porque esto es una cadena. Nosotros debemos ser obedientes a Dios para que así mismo nuestros hijos vean un ejemplo en nosotros y puedan ser obedientes. Así es. Y aparte de la obediencia necesitamos ejercer la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos, porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad ante Dios por los hijos que Él nos ha regalado. Entonces, pongamos mucha atención a esto. Yo he escuchado padres de tener hijos de 12, 13 años que dicen, ya yo no sé qué hacer con mi hijo, está rebelde, está tal cosa. Entonces, Dios nos debe ayudar realmente a buscar más sabiduría para que como padres podamos ejercer la disciplina en nuestros hijos. Mira, un aspecto muy importante, el punto número 2, cada hijo es singular. Singular significa que es único. Nosotros tenemos 3 hijos y los 3 hijos de él y mío tienen caracteres diferentes. Entonces debemos entender que cada hijo es singular, no caer en las comparaciones. Y algo muy importante, los hijos no se fabrican del mismo molde, la disciplina tampoco. En nuestro caso, por ejemplo, si tú tienes un hijo que sabe que infringió una ley o una regla, no ley porque se escucha como muy grotesco, una regla dentro de la casa. Y tú sabes que a este hijo le gusta, por decir algo, de los quehaceres de la casa, lo que más le gusta hacer es trapear la casa. Tú no lo vas a castigar poniéndolo a trapear la casa, por ponerte un ejemplo bien así como sencillo. Tú tienes que ver de qué forma tú vas a aplicar la disciplina o vas a aplicar el castigo porque infringió la disciplina que había en la casa. De pronto pensar en qué consecuencias puede tener que a él le haga recapacitar y entender que lo que él hizo tiene una consecuencia. Entonces seamos sabios y entendidos en que cada hijo es singular, los hijos no son iguales. No. Yo no puedo castigar, implantar un castigo a un hijo igual al otro, porque ellos tienen, aquí nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, pedirle la sabiduría a Dios, porque hasta para castigar a nuestros hijos tenemos que ser sabios. Es que mira, wow, hay cosas que uno no las entiende hasta cuando uno tiene sus propios hijos. Pero quiero comentar algo. Siempre se da, o en la mayoría de las familias se da el caso de que uno de los hijos dice que es favorito. Ajá. O uno dice, mira, que el favorito de mi mamá es fulano, que el favorito de mi papá es fulano. Realmente, con la experiencia que nosotros tenemos con nuestros 3 hijos, no tenemos hijos favoritos. Claro que no.
los hijos, como hablábamos, no son iguales, ninguno es igual, por lo tanto, tu relación con cada uno de ellos es diferente. Así es. Ellos tienen caracteres diferentes, temperamentos diferentes, entonces de repente uno tiene una mejor comunicación con uno que con el otro, pero cuando vamos a decir que lo queremos uno más que el otro, no es así. No es así. Lo queremos a los tres por igual. Entonces esa parte quería comentarla porque siempre se da, ¿no? Siempre se da, pero eso es más que nada precisamente por el punto que estamos hablando, que es porque ninguno es igual. Así es. Padres iguales, pero hijos diferentes. Entonces, cada hijo es singular. así. Y entonces, hablando en este tema de formar el carácter de nuestros hijos, nosotros tenemos que entender que lo que resulta castigo para uno, para el otro va a ser placentero. Sí, son tres aplicaciones diferentes que sí, tienes que hacer. Exacto. Y en eso a veces nosotros como padres fallamos. Porque entonces viene el hijo, viene el hermano, se ríe del otro que está castigado. A mí eso me da igual porque eso a mí no me afecta. Nunca a ese que para él fue placentero el castigo, no va a tener ningún efecto lo que hiciste. Y lo que hace entonces es que los hermanos empiezan a pelear entre ellos. Porque hay uno que sí está sufriendo el castigo, pero el otro no, el otro le da igual. Es que mira, porque no le gusta ver televisión. Si le quitaste el televisor, él dice, a mí me da igual, a mí no me gusta ver televisión. en este caso nosotros estamos hablando ahora de que ningún hijo es igual. Y estamos hablando de nuestras vivencias, que tenemos 3. Así es. Pero sabemos que a cuales nos miran, las familias, habrá familias que no tienen hijos. Habrá familias que tienen 1. Habrán otros que tienen 2 o que tienen más. Entonces cada uno va aplicando en la medida de lo posible todos estos aspectos en base a su familia. Porque a veces cuando son hijos únicos, nos volcamos como padres a ese hijo único, ¿no? Y también hay algunas cosas, algunos aspectos que debemos tener muy presentes cuando son hijos únicos también. Así es. Punto número 3, disciplinar o no disciplinar. Si nosotros pensamos en disciplinar o no disciplinar, vámonos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 29:17, vamos a leer. Corrija a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Aquí usted tiene la respuesta. Wow, bueno esa. Disciplinar o no disciplinar, eso no es negociable. Si usted quiere instruir a su hijo con valores y con aquellas cosas que le van a ayudar a tener un buen carácter, un carácter aceptable, un carácter que esté formado con bases que le van a ayudar a ser un buen individuo, a un buen cristiano, a una buena persona, entonces hay que disciplinar a nuestros hijos. Y mire, cuando hablamos de carácter, el carácter fuerte no es el carácter débil. Mira, que ahorita viene a mi mente la experiencia que nos comentaba Alexander ayer que desayunábamos con él, ¿recuerdas? De los niños jugando fútbol. Él nos decía que él tuvo la oportunidad, un amigo con el cual compartíamos ayer, de que había estado en un juego de fútbol y 2 niños estaban jugando y de repente había tanta falta y uno de ellos perdió la calma y sacó la mano y le pegó al otro. Y se formó aquello en el juego donde un árbitro estaba bravo con el otro árbitro, pero nadie tomaba la iniciativa de ir donde los niños para hacer que el problema no siguiera. Hasta que él se levantó, de verdad que Dios lo usó. Yo le decía a él, Dios te usó, porque él fue y habló con los 2 niños y le dijo, venimos aquí a divertirnos. Pero ¿qué mostraban estos niños inconscientemente? Una debilidad en el carácter. Uno por estar cometiéndole falta al otro, y el otro por no tolerar. Entonces creemos que nuestros hijos, nosotros les estamos enseñando un carácter fuerte cuando le decimos, no te dejes de nadie, saca la mano y pégale. Cuando el carácter fuerte es aquel que es capaz de tolerar insultos, de tolerar muchas cosas a las cuales nos vamos a enfrentar en la vida, y ahí nosotros le vamos a enseñar un carácter fuerte a nuestros hijos, no diciéndole que se tiene que dejar de todo el mundo, sino diciéndole que existen actitudes que van mejor en nosotros y que dicen mejor de nosotros cuando nosotros mostramos el carácter de Cristo, que es lo que queremos enseñar a nuestros hijos desde que nacen hasta que crecen y mueren o se van con Cristo. No, es que cuando mencionamos disciplinar o no disciplinar, eso nos da a entender
que hay momentos de no disciplina, hay Así momentos es. de sentarse a conversar, Así es. Ujú. hay momentos de escuchar, De escucharles. a ver qué pasó, Ujú. cómo la persona se siente Así emocionalmente. es. No solamente es disciplinar y ya, hay que escuchar la otra parte. Hay momentos en que nosotros como padres en este punto queremos enfatizar en eso. Nosotros como padres debemos determinar cuándo nuestros hijos están cometiendo actitudes que requieren una disciplina porque han pecado. Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos que existen cosas que son pecados, que no se deben hacer. Mentir, robar, la desobediencia, pelear, golpear, tener rabietas, faltar el respeto a una persona, son cosas que son pecados, porque la Biblia nos dice muchas cosas y nos podemos describir muchas cosas que son pecados todos y nos tenemos pasa. que enseñarle a nuestros hijos y tenemos que aplicarlo a nosotros también. Pero muchas de las actitudes de nuestros hijos son inmadureces infantil. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender cuándo aplicar la disciplina. La disciplina o el castigo se va a aplicar cuando cometen un pecado. ¿Qué es pecado? Mentir. Si tu hijo te miente, tienes que disciplinarlo, tienes que castigarlo. Así es. Si tu hijo roba algo, tienes que disciplinarlo, tienes que castigarlo. Pero ¿qué pasa si tu hijo deja la puerta abierta antes de dormir? Deja la puerta abierta de la casa. Eso es pecado. Esa es una inmadurez infantil. Nuestros hijos muchas veces no dimensionan por la inmadurez de ellos que si dejan la puerta abierta se va a meter un ladrón a la casa. Entonces, a veces nosotros hacemos una cultura tan rígida en nuestros hijos, en el cual ellos no entienden qué es pecado, qué va a tener una consecuencia y en cuáles cosas nosotros necesitamos orientarles intencionalmente, con sabiduría. Por eso este taller de Family Life nos lleva a nosotros a determinar cuándo es pecado y cuándo es una inmadurez infantil. Cuando es inmadurez infantil tenemos que hacer docencia con nuestros hijos. Así es. Tenemos que enseñarle intencionalmente por qué no debes dejar la puerta abierta. Si es necesario, ponemos una película, compartimos una película donde podemos ver que el ladrón entra a la casa, o sea, buscar cosas en el que el niño vaya creando una madurez de por qué tiene que cuidar, dejar la puerta abierta de la casa, y si la dejo abierta, no castigarlo o no disciplinarlo, porque no todo puede ser castigo, nosotros tenemos que orientar. Mire, por ejemplo, algo que usualmente hacen nuestros hijos, que comen escondidas, que van a la nevera y tú le dices, ya comiste No bastante solo los dulces hijos, hoy. hasta los grandes Hasta también. los grandes lo hacemos. Que tú le dices a nuestros hijos, bueno, ya comiste mucho dulce hoy. Se No, va escondido. se va escondido. Tú dirás, bueno, me mintió, sí, te mintió. Pero vamos a enseñarle por qué no puede comer dulces en la noche. Pongámosle una película del daño que nos da a nuestro organismo comer azúcar después de las 6 de la tarde. Vemos intencionalmente una película con él, le hacemos docencia, le enseñamos que hay hijos diabéticos, hay muchachos diabéticos Muy a jóvenes. los 6, 7, 8, que existe la diabetes infantil. Y empezamos a disciplinar o castigar, pero intencionalmente. Allí yo no voy a agarrar a mi hijo y lo voy a poner a aguantar hambre, o te voy a decir, te voy a castigar, no vas a ver más televisión porque comiste dulce. Le vas a quitar el televisor, pero nunca va a entender por qué verdaderamente no debe comer dulce. Por eso es que dice que nosotros debemos determinar cuándo es inmadurez. Eso de ir a comerse los dulces a escondidas en la nevera de noche, lo hace tu hijo por inmadurez infantil. Lo hace porque no dimensiona por qué tú le estás diciendo que no lo haga. Entonces, a veces como padre cometemos el error de que no les enseñamos el por qué, pero estamos dando el castigo. Ni, No el, les- ni el ejemplo tampoco. Ni el a veces. ejemplo tampoco. Es correcto. Entonces, compartiendo estos 3 puntos importantes de los cuales hemos hablado, de formar el carácter de nuestros hijos, debemos entender que formar el carácter de nuestros hijos está asociado a la disciplina, está Así, asociado al sin duda. seguimiento de reglas. Debemos entender que nuestros hijos son diferentes. Si tienes más de 3 hijos, de 2 hijos en tu casa, entiende que Juan no es igual que Melissa no es igual que Pedro. Todos son diferentes. Y entender Necesitan atenciones diferentes. es correcto. Hay un hijo que necesita más atención que otro, Sí. porque hay hijos que son independientes.
otros son más dependientes y ese es al que el hermano le dice, tú eres el mangongo. Pero no, es que realmente nuestros hijos son diferentes. Y en cuanto a disciplinar o no disciplinar, no es negociable. La Biblia nos habla de la disciplina. La Biblia nos habla de formar el carácter de nuestros hijos. La disciplina es amor. Así es. Aunque no lo veamos así. Así mismo es. Sí. Compartía hace unos días con una hermana que cuando nuestros hijos se equivocan, nuestros hijos caen, nuestros hijos cometen un pecado, porque todos pecamos. La Biblia dice que todos los días nosotros pecamos. Así es. Pero resulta que nuestros hijos se equivocan. Pero llega el momento en que tú tienes que castigarlo, pero comenzar entonces a trabajar en amor, a restaurarlos en amor. Y va a depender mucho. Muchos jóvenes y muchos hijos no superan el fracaso a consecuencia de los propios padres, porque los padres se convierten en inquisidores. Queremos castigar, sí, y hasta ahí llegamos, hasta el castigo. Siguen, pero no los restauramos, amor. Siguen señalándoles, no les ayudan emocionalmente a superar la prueba, porque todos nos podemos caer, pero todos también tenemos derecho a levantarnos. Así es. Dios nos perdona, nos restaura y podemos avanzar. Mira, yo quería mencionar ahí el tema de la disciplina. A esas familias que nosotros usamos el término de familias reconstituidas. Yo sé que es más complicado, yo sé que es más complejo, porque la disciplina en familias reconstituidas, la guía nos dice que la debe hacer el padre biológico que está presente o la madre biológica que está presente. Entonces nosotros más adelante vamos a tener otro tema exclusivo para familias reconstituidas, que hay muchas. La familia reconstituida quiere decir aquellas que vienen por su segundo matrimonio y ya vienen hijos de ambas partes, del hombre o de la mujer, o del hombre o solo de la mujer. O sea, a esa familia necesitamos darles más herramientas y atenderles, porque son más complejas, tienen más situaciones. En base en el tema de la disciplina en esa familia específica es un poquito más complejo. Así que yo solamente comento, porque más adelante vamos a tener otra pareja del grupo de familia que específicamente nos van a hablar del tema de familias reconstituidas, que son muchas y en las cuales en nuestras iglesias hay muchas. Así es. Y necesitamos atender y desarrollar ese tema para apoyarles. Y mira, mi amor, las familias que crían hijos dentro del marco de familias reconstituidas, es más complejo la crianza de los hijos. Es mucho más complejo, porque incluso se dan situaciones, hablando de esto, de formar el carácter de nuestros hijos, en el que el padre biológico que tiene a cargo los hijos se esmera por enseñarle valores, por criar bien a su hijo, enseñándole los preceptos correctos establecidos en la Biblia y en el comportamiento humano a manera general. Pero resulta que entonces no puede alejarlo de su padre biológico, que no es el que está con él siempre. Y cuando va al hogar del padre biológico, entonces se encuentra con que allá hay cosas que van contrarias a lo que ella está todos los días luchando para que su hijo entienda. El entorno no es el mejor. El entorno no es el mejor. Pero si a alguien de los que nos escucha está en esa situación, queremos decirle que la manera correcta no es confrontar. No es cuando el hijo regresa acá decirle, vamos, por decir un ejemplo, el hijo allá en aquella casa se escuchan palabras grotescas o palabras soez, palabras vulgares, y luego el niño la aprendió y llega a la casa y se le sale una palabra. La mamá lo primero que va a decir, sí, eso lo aprendiste en la casa de tu papá, eso es lo que tú aprendes allá. Esa es una forma de confrontar. Cuando nosotros aplicamos una disciplina intencional, entonces vámonos al manual de vida, a la palabra de Dios. Tomemos al niño, porque no es sabio que usted se ponga a decirle cosas contrarias a ese padre biológico, pero usted empiece acá a sembrar lo correcto, a sembrar la disciplina correcta, enseñándole a nuestros hijos el verdadero sentido de por qué no debe decir palabras sucias, por qué no debe tener ese comportamiento que él ve allá. Y entonces, en ese sentido, el padre que tiene a cargo a su hijo, sea intencional. Cuando el hijo viene de allá, no le diga nada de ese papá, porque ese es su papá.
por quererle corregir o por quererlo disciplinar estás creando una confusión en tu hijo, cuando lo correcto que debes hacer es hablarle a tu hijo de aquellas cosas que él ve allá, por qué no las debe practicar, a través de la disciplina intencional, enseñándole en casa cuáles son los recursos, por qué no debes decir palabras sucias, llevarlo a la palabra, comparte con él contenido que le hagan entender según la palabra, por qué no debes decir las palabras sucias. Y el niño es una esponja, nuestros hijos son una esponja, y en el caso de la adolescencia, que están en esa etapa que muchos dicen de rebeldía, no es rebeldía, es adolescencia de la madurez que no han alcanzado todavía. Adolecen muchas cosas. Entonces nosotros como padres simplemente tenemos que orientarlos en amor. Así es. En amor. Decirle, en esta casa, hijo, no puede decir palabras sucias. En esta casa no podemos mentir porque yo te he enseñado esto, esto y esto. Pero olvídese de decir, es que en la casa de tu papá te enseñan esas cosas. Para eso tú quieres ir para allá. No, porque entonces estás creando una confusión en tu hijo y en tu hija. Bueno, ha estado muy interesante esta parte del arte de ser padre, la segunda parte, formando el carácter de nuestros hijos. La verdad que es un reto. Así es. Pero Dios está con nosotros. Estoy seguro de que Él nos va a dar la salida, nos va a dar las palabras correctas, la actitud correcta para poder hacerlo. Así es, nosotros contentos de que cada vez que hacemos un programa, leemos, esto nos ayuda a nosotros como familia y esperamos que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Muy interesante este tema. Sí, solo quiero decirles que recordemos que el carácter de nuestros hijos, el carácter fuerte, no es el carácter de aquel hijo que nosotros creemos que nadie puede con él. El carácter adecuado de nuestros hijos es aquel que es capaz de manejar diferentes situaciones con la sabiduría que nos da la Biblia, con la sabiduría que nos da Dios. Así es. Recalcarles que formar el carácter de nuestros hijos va a depender mucho de la intervención del padre y de la madre. Va a depender mucho de qué nosotros estamos sembrando en ellos, y lo que debemos sembrar en ellos son los valores establecidos en la palabra de Dios, que esto no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con ninguna religión, tiene que ver con la palabra de Dios, que es universal, tiene que ver con los principios establecidos en la palabra de Dios, enseñar a nuestros hijos que los valores son importantes y que eso va a crear en él un carácter fuerte, que no es aquel que grita más, no es aquel que a veces decimos, no, es que mi hijo tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque cuando lo regaño me abre un bocón. No, ese hijo no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil, porque no le enseñamos a respetar a los padres. Así es. Así que bueno, gracias por la oportunidad que nos dan a todos los podcasteros de ver este programa, de edificar en su familia. Cada tiempo que usted invierte en un programa como esto, para tomar algo que usted pueda aplicar en su familia, es algo con lo cual va a ser de edificación para su casa. Es muy necesario que podamos compartirlo con otras personas para que podamos bendecir a otras personas, una palabra, una sugerencia, un consejo que se pueda alcanzar a alguien, es muy importante. Así es. Y te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a compartirlo con un amigo. Aquí está el Ministerio de Familia del Concilio Cuadrangular, José Luis y Merielen, para servirle y para seguir compartiendo con ustedes programas de edificación. Así que nos vemos en el próximo episodio, Dios mediante. Seguimos alcanzando familia. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones.